Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bienvenidos a Simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio y desde el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante, donde continuamos en esta ardua y estimulante aventura que es la reivindicación de las personas que consideramos clave en la historia de la industria musical de este país. Podría plantearse, después de sobrepasar la veintena de entregas de Simpatía por la industria musical, que la lista podría estar agotándose, pero ni mucho menos. Cada día esta se amplía, afortunadamente, dado que son muchos los testimonios que merecerían o merecen la pena formar parte de esta humilde enciclopedia sonora que estamos generando. Nuestro invitado de hoy entra de lleno en el limbo de las personas a las que respetamos, admiramos y queremos. Con una carrera longeva e irreprochable, ha sido y es uno de los managers de referencia de este país y ha dirigido con inteligencia, esfuerzo y visión algunas de las carreras artísticas más importantes y productivas en este país. Hoy recibimos en Simpatía por la industria musical en el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante a Íñigo Argomaniz. Hola. Bienvenido, Íñigo. Muchas gracias. Nada, encantadísimo de Igualmente, aquí estamos. De tenerte aquí. Sabes que, bueno, hablaba antes fuera de onda que bueno, es gente que se está ofreciendo y tal, no sé qué, que quiere formar parte de esto. Sabes que a ti te lo dije desde el principio. Sí, así es. Lo que pasa es, bueno, tu condición de donostierra pues complicaba un poco esta posibilidad. Así que nada, un auténtico Pero placer. aquí estamos y con muchas ganas y a por ello. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, lo primero que nos hagas una introducción biográfica antes de que llegues al mundo de la música. ¿Qué estudiaste? Sí. Soy del año 62 y nazco en Donosti, una familia normal. Mi padre era taxista, mi madre una ama de casa. Somos 4 hermanos y por circunstancias de la vida mi madre se quedó huérfana muy, muy joven. Y pasaba esas cosas que antiguamente pasaba, que dividían a los hermanos, 2 iban a Madrid, 2 iban a Londres, 2 iban con una prima, con una tía. A mi madre le tocó a Madrid y a otra hermana más pequeña de ella le tocó a Londres. Eso nos hizo y nos marcó un montón, porque desde entonces, teniendo un par de tías que teníamos en Londres, nos hicimos de la selección inglesa, la música británica, y así empezábamos a ir a Londres de pequeños a trabajar, mis 2 hermanos, mi hermano mayor José Luis y mi hermana Elena, y ellos traían los discos de Inglaterra, y yo era el tercero, y bueno, me introduje en la música gracias a mi hermano, que tenía muchas inquietudes y, como digo, un amor a todo el ángulo, ¿no? Estudió filología inglesa, mis 2 hermanos son profesores de inglés y la verdad es que era un amor a todo lo que venía de Inglaterra, desde el fútbol a la música, menos a la gastronomía, a todo nos gustaba mucho, ¿no? Y bueno, yo no fui nada buen estudiante y hice administrativo, estudié, pero enseguida a los 19 años mi ilusión eran los conciertos, porque había trabajado con mi hermano tocaba en un grupo, empezó la Orquesta Mondragón haciendo de figurante, luego pasó a tocar en Puscarra, y todo esto estaba con una persona que era un poco el que daba, unía todo este tema del Donosti Sound, ¿no? En San Sebastián, que era Santi Ugarte, ¿no? Que tenía unas tiendas muy importantes de discos allí, Discos Ugarte. Y entonces él era el que de repente yo aparecía en la tienda, tenía 16 años, iba allí, me ponía a escuchar y me decía un disco de los Flaming Groovies, toma, llévalo a casa y escúchatelo y tal. Y bueno, y de esa forma fui introduciéndome en la música, ¿no? Luego empecé a ir a conciertos, era muy complicado porque no era tan fácil moverte como hoy en día. Y nada, empezamos a hacer autobuses, me dediqué unos años a llevar gente en autobuses, a ver a Springsteen, a Toulouse o a Francia, o a ver a Phil Collins, o de repente a otros conciertos en aquellos años, estoy hablando del año 80 y tantos, primeros de los 80, hasta que... Pero bueno, vamos antes porque te estás embalando. Sí. Y a ver, me interesa muchísimo, bueno, a que, como dices, con 19 años entras un poco en la órbita de sí, Santi Ugarte. Háblanos de Santi Ugarte. Sabes bien que para mí es una persona, bueno, por supuesto no tuve la suerte de conocerlo, pero me parece fascinante, ¿no? ¿Quién fue Santi Ugarte? ¿Qué era Tiburón Concert? ¿Qué era el autódromo, ese mundo que generó a su alrededor? A ver, Santi, como antes decía, tuvo unas tiendas de discos muy importantes que se llamaban Discos Ugarte, que eran 2 tiendas, una en Gros, los que conocen San Sebastián, en el barrio de Gros, y otro en el centro, en la calle Fuenterrabía. Y era una persona muy inquieta, que le dio por las tiendas y de ahí creó una promotora que se llamaba Tiburón Concerts
y empecé a colaborar con Santi en el año 81, más o menos. Él empezó en el 80. De ahí creó el Autódromo un año después, que era una sala de conciertos maravillosa en Las Artes, un antiguos cines, que duró como 2 años y medio, en la que pasaron 40 o 50 bandas internacionales y otras importantísimas, con algunos datos increíbles, como lo de Parálisis. El viaje famoso. Hubo un momento del Autódromo que, o sea, de San Sebastián, ¿no? Que las figuras internacionales venían y hacían Madrid, Barcelona y San Sebastián, ¿no? Era como... Bueno, eso era también producido por algún promotor anterior a Santi, que era José Madirún, un loco de las guitarras, del Centro Musical Irunés. Era un hombre que sigue en las colecciones de discos, de vinilos, y él, junto a Gay, empezaron a traer conciertos al velódromo. Ajá. Todo era entendible porque en aquella época los camiones entraban por un lado de la frontera y salían por otro, ¿no? Entonces, recintos más grandes de audiencias de mayores de 10.000, pues solo existía en el Velódromo Anoeta, en Barcelona y en Madrid. Por lo tanto, o entraban por San Sebastián algunos artistas y salían por Barcelona o viceversa, ¿no? Y aquel espacio que se llamaba el Velódromo Anoeta, que tiene una capacidad de 15, 17.000 espectadores, se convirtió en un triángulo muy importante, ¿no? El motivo era geográfico, otro era del continente, que era el Velódromo Anoeta, y otro de siempre la iniciativa privada de grandes promotores como había habido en San Sebastián, ¿no? Uh-huh. Desde el Festival de Cine, que había sido una iniciativa privada de la gente del comercio, como el Festival de Jazz, que también lo había promulgado un grupo privado de gente con mucho interés, que luego fue absorbido por el ayuntamiento, así como los promotores privados que estábamos diciendo, Josema y Santi, ¿no? Y bueno, entonces monta Tiburón y a la vez también fragua el Donosti Sound con ese tridente, ¿no? Que era con un sello discográfico, sí, que se llama Santi Records. Exacto. Que yo creo que es el primer sello independiente, antes que los grandes que estabais por aquí, y lo hace en el 77 o el 78 o algo así, saca 3 o 4 referencias, aquello no funciona bien, luego hace el Autódromo, era una sala demasiado buena para el entorno, para una ciudad tan pequeña como San Sebastián o Las Artes o los alrededores, y luego el que le da más fuerte es al Tiburón, con un concierto mítico que hace Tiburón, que es el del Bernabéu, ¿no? Pero el sello, cuando saca eso, que es Mogollón, sí, Puscarra y UHF, o sea, monta ahí una historia tal, eso sí, que claro, no termina de fraguar fuera de San Sebastián. ¿Cómo recuerdas esa época? Primero porque además, bueno, tu hermano cantaba en Puscarra y conocía muy bien a toda la gente de Mogollón, que luego fueron Sanchis y Jocano, igual que a UHF, que fue Rafa Berrio y que es el gran artista que es Rafa Berrio hoy. O sea, quiero decir que de aquellos artistas, Cheli Lanzagorta, que está en Puscarra también, que sigue colaborando con La Buena Vida y sigue en La Buena Vida. O sea, que aquello ha durado muchísimos años, ¿no? Y siguen haciendo música Rafa Berrio, como digo, Cheli Lanzagorta, Sanchis y Jocano lo han dejado, pero entonces Santi creó aquel sello, vino al Rocola, se tocó en el Rocola el Donosti Sound, se hizo algunos conciertos fuera de Euskadi, pero realmente no terminó de cuajar. Bueno, ha sido la reedición que hicimos hace 2 años, que fue maravillosa. Muy bien. Esa reunión que hicimos ahí en lo viejo. Había que entender aquellas épocas, aquella el año 80, aquellos años 80, con un Euskadi y un San Sebastián y un Guipúzcoa problemático, con plomo, con muchas sirenas, con muchas muertes, con mucha policía en las calles, con muchas manifestaciones, con represión en las calles. O sea, realmente era un país convulso en todo España, pero particularmente en Euskadi, ¿no? De hecho, te quería preguntar eso, ¿no? Bueno, a nivel político, ¿no? Vives ese momento, ¿no? A principios de los 80, donde ETA, por ejemplo, se posiciona un poco contra la modernidad. Y contra el rock, etcétera. Esa bomba al huerto, ¿no? Sí. Tú que ya empezabas a trabajar y a otros pubs que había allí también en Gros. Sí, fue muy duro, porque hasta que no hicieron suyo el rock radical vasco, había un eslogan que era un poco el imperialismo del rock, ¿no? Americano, etcétera, ¿no? Y bueno, imagínate que a todos nos sonaba chino, ¿no? En aquella época que éramos todos rockeros antes que futboleros o que políticos, encontrarnos con esa fuerza política que era importante allí en contra del rock fue duro hasta el año 80 y tantos, 82 yo diría, 83, que empezaron a
potenciar y sí, a apoyar, abrazan al rock radical. Y eso, o sea, Santi Ugarte, me imagino Tiburón sufrió ese momento. Sí, sufrió además porque, a ver, San Sebastián es una ciudad y ha sido y es una ciudad burguesa. Lo que salía en Donosti no tenía que ver nada lo que salía en Navarra o lo que salía en Vizcaya. En Vizcaya había un rock, o lo que ocurría en Guipúzcoa también, lo que ocurría con Cortate en Irún o con Mondragón, Cincatriz, o un montón de bandas de otros lados. Y es verdad que en Donosti salía un pop de una ciudad burguesa, de una ciudad acomodada, que no representaba mucho lo que salía en el resto de Euskadi con una problemática política tan importante, ¿no? Y era difícil a veces convivir ese pop más mirando a lo británico que a veces el rock cañero, que miraba más a lo urbano de Madrid o a la protesta o a la reivindicación, ¿no? Y de hecho se genera un cierto éxodo, ¿no? Artistas como Poch, como Alejo Alberdi, como Ángel Alto Laguirre, ¿no? Aquellos vienen un poco a Madrid a poder seguir sus carreras, ¿no? Porque cuando las bandas importantes como Archaña, que Cortato, todas estas funcionan allí, evidentemente cogen un protagonismo importantísimo. Y en los grupos de pop pasan como La Dama se esconde, etcétera, Duncan Du, pues lo pasaban más canutas en el País Vasco, ¿no? ¿Y cómo vives, por ejemplo, eso cuando de repente eso pasa esa postura antimodernidad y tal, de repente surge el rock radical vasco, el Marcha Tabo Roca y al revés, ¿no? Le dan la vuelta. ¿Qué pasa? Que nosotros estábamos muy alineados con el rock y con la escena de rock de San Sebastián y de Guipúzcoa, sí. Y nos movíamos mucho en los ambientes de los festivales, los Stranglers que venían por allí entonces a tocar, Lords of the New Church o Ian the Hot Rods, todas las bandas un poco post-punk, etcétera, Ian Dury and the Blockheads, todas estas bandas, pues era una peña, éramos poquitos los que nos movíamos por todo Euskadi en esas, y no eran esa gente, no era el mundo del rock radical, era otra peña, ¿no? La que nos estaba moviendo. Y nosotros no salimos de ahí, ¿no? Nos quedamos realmente, vimos cómo crecía, pero no éramos promotores de esos conciertos, no participábamos del mundo rock radical, sino conocíamos, hemos tenido vinculación, hemos tenido muy buena relación con mucha gente y hemos programado años después a muchos de ellos, pero en aquella época estábamos mucho más separados que lo que la gente. Eran dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Totalmente. Vale, bueno, volvemos a tu carrera profesional. En un momento dado dejas de trabajar con Santi, ¿no? Sí. Y ya montas Getting. Hasta el año 90, esos del 81, que mi primer banda fue Ian Dury, en el Poliportivo Anoeta, en la que trabajé 9 años en Tiburón con Santi, en la que aprendí todo de una persona como él, un hombre con una capacidad alucinante. Yo siempre cuento la anécdota que cuando iba en una furgoneta cutre era la mejor coche del mundo y cuando tenía un Volvo espectacular también era el mejor coche del mundo, ¿no? Entonces se adaptaba absolutamente a las circunstancias. Era generoso en el éxito y era generoso en el fracaso. Y eso era un problema, evidentemente, ¿no? Pero aprendí un montón, ¿no? Quizás trabajamos muy cerca con Guy en aquella época, en los primeros conciertos, luego más tarde con Neo de Doctor Music, y fueron las tres figuras importantes en aquella época junto a Santi que a mí me enseñaron lo que era este negocio, ¿no? La gente tiene que entender que hacer conciertos era una profesión un poco de riesgo. En aquella época era difícil. Algunos acababan con la policía, con incidentes, con problemas. Hemos vivido situaciones jodidas de los años 80 que no tienen nada que ver con el comportamiento y en general ahora la gente, ¿no? Y cuando te decides ir por libre, o sea, para montar Getting, convives con, Santi Ugarte, sé que, tiene un final un poco convulso, él sigue todavía... Es un poco duro para mí, sí. Es un poco duro porque a veces algunas personas necesitamos que alguien nos empuje o que nos abra o nos cierren una puerta para ser capaces de abrir algo, ¿no? Yo nunca tuve idea de montar mi propia empresa, nadie me enseñó, no nací empresario ni nadie me enseñó para montar mi propia empresa, ¿no? Sino que un día me vi en una diferencia absoluta con Santi y él decidió prescindir de mí en una época en que ya estaba mal Santi. Por lo tanto, lo guardo con mucho cariño y no me acuerdo mucho de esa época, se me guardo los buenos momentos. Pero fue duro porque parte de algunos amigos míos importantes siguieron con Santi y yo me quedé, nos fuimos Borja Zulbeta, Javi, dueño del huerto,
y Virginia Gárate y Andoni Astayus, ¿no? 4 personas que empezamos el tema de Getting en el año 90-91 y el año que viene haremos 30 años, por lo tanto aquí seguimos. ¿Y Getting, o sea, lo montáis eso como socios? No, socio soy yo, y me incorporo a estas personas que eran amigas y estaban cercanas, y hay otro grupo importante de amigos que se van con Santi Ugarte. Convivimos. Una anécdota un poco triste es que cuando yo hago mi primer concierto, hago Tanita Ticarán en Bilbao, y él me monta 3 meses antes, el mismo día, un concierto de Nina Simone en otro teatro en Bilbao, y no le fue bien ni a él ni me fue bien a mí, por los dos. Por lo tanto, los dos perdimos, y aquello le costó mucho asimilar que yo iba a montar mi propia empresa, y que tuve algunos apoyos como de Neo Sala, que fue importantísimo en aquel momento, que apostara por mí y que los conciertos de Doctors cambiaran y en vez de Tiburón los hiciera Getting, ¿no? Así como Rosa Lagarrigue con los Mecanos de entonces y otra gente que se fue poco a poco incorporando, ¿no? O sea, tú empiezas realmente Getting como promotor. Como promotor. No, como promotor y con 2 personas que hacen posible que yo montara Getting. Sin Diego Basallo y sin Mikel Erenchu en Duncan Du, jamás hubiera montado mi proyecto. Ya que mi proyecto se basaba... Yo ya había aprendido que estando con Santi de promotor era imposible subsistir. O tenía un equilibrio en lo que era management y promotora, o realmente no iba a poder, porque yo veía las ruinas de Guy, cómo se arruinaba una vez, se arruinaba otra vez, como Dr. Music volvía a arruinarse, Santi se arruinó 3 o 4 veces, tuvo herencias, familias que le ayudaron. O sea, era una constante en 10 años este convivir, ¿no? Aquella famosa gira de Crosby, Still Nash que Guy suspende y se tiene que salir del país. Bueno, todas esas cosas, yo era muy joven entonces para entenderlas, y era un mundo de ruinas que mi familia, ni por educación, yo podía permitírmelo, ¿no? Santi venía de una familia diferente, de un estatus diferente al mío, y Guy también, y yo creo que estaban más acostumbrados a ganar dinero y a perderlo, ¿no? Sí, en mi caso era inviable, porque no lo tenía. O sea, a mí me ha pasado también un poco eso, y ha habido gente que ha pasado por aquí, el rollo de, pues sí, que montó 3 compañías, que se arruinó 3 veces, que volvió a tal, y siempre es, a veces cuando estás un poco en la cuerda floja, ¿no? Dices, coño, pues igual es que lo que hay que hacer es hundirte en el lodo, ¿no? Para luego... Hay que tener también hígados y hay que saber esa cultura de vivir. Por eso he dicho antes que Santi era muy generoso, una persona como no he visto de generosidad, pero lo era tanto en el éxito como en el fracaso. Por lo tanto, esparcía el éxito a cualquiera y te lo daba y tal, pero el fracaso también lo esparcía. Total. Bueno, y luego ya, comprendiste la figura del promotor, pero bueno, has hecho, pues eso, desde Bruce Springsteen, U2, Bon Jovi, Metallica, Radiohead, Sheeran, Bruno Mars, Texas, Pretenders, bueno... Sí, casi siempre en el País Vasco conciertos con gente con socios como he sido, y he sido como socio con Dr. Music en todo lo que hacíamos en el País Vasco, así como conciertos en Madrid, como Charlie Puth, Lucas Graham, esta nueva línea de conciertos que estamos haciendo en un montón de bandas ya en todo el estado. Y la verdad es que luego todos los nacionales, ¿no? Que yo creo que soy de los primeros promotores, o alguno de los promotores, que apuesta rápidamente por la música nacional. Totalmente. Y bueno, ya el famoso concierto de Dover, que es San Sebastián en el Velódromo, que marca un antes y un después, ¿no? Totalmente, que aparte... Pensamos que íbamos a meter 6.000 y aquello era una locura, vamos. Aparte de que nos conocimos ese día, claro, yo tengo ese recuerdo, porque claro, nosotros nos explotó todo de una manera tremenda. Yo me acuerdo que yo creo que sale el disco en mayo y esto es como en septiembre, una cosa así. Sí. O sea que todavía en Madrid íbamos a hacer la Riviera. Sí. Y claro, bueno, imagínate, claro, ya estábamos ahí todos con una tensión, ahí nadie se hablaba con nadie. Nosotros eso no fue normal, ¿eh? No. Estamos hablando de una velocidad que es comparable a las cosas como ocurren hoy. Pero en aquellos tiempos no teníamos esta velocidad. Claro, y me acuerdo, o sea, te recuerdo perfectamente por los camerinos diciendo, desde Mecano no había tanta gente. Y no éramos nada conscientes. Lo habla muchas veces con Gema, que nosotros lo que vimos, 12.000 personas, y lo primero que pensamos es, qué guay, vamos a repartir flyers, ¿sabes? O sea, ese era otro mundo. Vivimos eso, pero quiero decir que esas cosas ocurrían, y todo esto estamos hablando que se vendía en 10 días finales, no había los planes de marketing que hay hoy, no había esa previsión, no había esa producción, no había las cosas hechas como están hechas hoy, ni los equipos llevaban los grupos para aguantar 12.000 personas.
Bueno, en Madrid ya sabes que Madrid se iba a hacer la Riviera, Sí. hay un problema con la palmera esta del ayuntamiento, me acuerdo que me llamó José Antonio Avellana a entrevistarme y tal, y estaba flipando. Se suspende el concierto y a las 3 semanas hacemos 2 palacios de los deportes del Real Madrid. O sea, ahí eso es la dimensión, ¿no? Total. Sí, pues en el año 91 exactamente, el 1 de abril, aunque empezamos antes, el 1 de abril damos forma oficial a Getting. Empezamos con 2 o 3 personas. Empiezo con 5 millones de pesetas, con un préstamo. Una línea de crédito que después de un tiempo se acuerdan en darme el Banco Comercio, que ya ahora es BBVA. Comienzo con esa línea de crédito, pues con la parte de Duncan Du haciendo conciertos y esto, ¿no? Y haciendo de promotor. Y la verdad es que los primeros no tengo mucho éxito en los primeros 2 o 3 conciertos, y uno de mis artistas favoritos, que por fin lo ficho para hacer el Polideportivo, que es Elvis Costello, con Ruth Five, hago un concierto y meto 1.000 personas y me meto una castaña de entonces de 4 millones de pesetas de pérdidas. Y claro, tenía 5, me había ido consumiendo, y entonces cuando realmente estaba a punto ya de que esto se acabara, tuve la suerte de hacer conciertos de Mecano, de poder hacer grandes conciertos con muchos aforos, y luego con Neo también y conciertos importantes, y luego fiché a Piratas, que en aquella época, pues en 2 o 3 años no me dio mucho el grupo de Iván Ferreiro, que no me dio al principio mucho éxito, pero que poco a poco se fue convirtiendo en una banda importante, ¿no? Y ahí es ya cuando te conviertes ya como agencia de management. Exacto. Que me estás diciendo antes que los primeros son Duncan Du, ¿no? Los primeros son Duncan Du, luego ficho a Piratas y luego a Barricada. Y luego ya desarrollas carrera. Y luego pues, Duncan Du, La Oreja de Van Gogh, sí. bueno, M-Clan, Coti, Pablo Alborán, Alex Ubago. Por la oficina han pasado Rosendo, ha pasado afortunadamente, y siguen estando muchísimos artistas. Bueno, como no podemos hablar de todos, pues sí, vamos a ir un poco también retomando. ¿Qué Duncan Du? ¿Qué significa Duncan Du? ¿Qué significa Hombre, Miquel? es que además Leo? en aquella época Duncan Du era una banda muy importante, que yo me incorporo justo cuando pasan de 3 miembros a 2, cuando Juanra deja por diferencias con Diego y con Miquel, y entonces hacemos una gira en el año 91-92 con el disco Supernova prácticamente en todo el mundo, ¿no? Tocamos en muchas partes de América y en muchas partes de Europa, ¿no? Quiero decir que la gente, para que se haga una idea, Duncan Du ha hecho una gira por Europa con Phil Manzanera a la guitarra, ¿no? O sea, quiero decir, con el guitarrista de Roxy Music, que produjo un disco y que iba a producir y al final no se llevó, pero estuvo con nosotros en 2 o 3 shows, ¿no? Entonces, era una banda muy importante que estaba nominada a los Grammys, pero no a los Grammys latinos, sino a los Grammys anglos. Los americanos, y también a los awards ingleses, que estuvimos, pues pudo ser de las pocas bandas españolas que en aquella época pues estaba en toda Europa, y les fichó Creation, el grupo inglés, y salían con Sire en Estados Unidos, en Creation en Europa, y el famoso, que ahora no me va a venir el nombre, descubridor de Oasis, que es Alan McGee, pues estuvo aquí en España con nosotros, comiendo morcilla en Burgos, viendo un concierto de ellos. En el Landa, y fue una anécdota, pues disfrutamos mucho de ver a Alan McGee, un hombre tan importante, fichando a Duncan Du, y detrás de Duncan Du, luego convirtiéndose en el hombre importantísimo de la industria inglesa, ¿no? Totalmente. Bueno, y con La Oreja, digo, a nivel eso es difícil, ¿no? Mantener una relación tan longeva, tantos años, ¿no? O sea, sí, con Duncan, a ver, quizá bueno, con Duncan Du sigues todavía, sí. Y con Miquel. A ver, con Duncan y con la gente de San Sebastián, yo creo que suelo comentar que el vivir fuera de Madrid o de Barcelona hace más fácil las cosas, porque no olvidemos que el gran Arconada, cada vez que el portero de la Real Sociedad, que era un mito en aquella época, era un hombre que paseaba por la calle y casi nadie nos atrevíamos ni a pararle, ¿no? Y eso hace un poco a la forma guipuzcoana de convivir, es decir, La Oreja o Miquel o Alex Ubago, cuando han vivido allí y han vendido millones de discos, han sido personas muy normales allí, por lo tanto volvías de un éxito, de una locura de Madrid a una ciudad que te veía con mucha normalidad, ¿no? Y que aprendías y convivías. Y la verdad es que con el sector donostiarra y Extraradio ha sido más fácil convivir, y así ha sido, ¿no? Llevamos desde el principio con La Oreja, desde el principio con Alex,
desde el principio con Piratas, que son de Vigo, y desde el principio con los Duncan. Pero bueno, yo creo que eso también eres muy culpable por tu talante, porque al final, bueno, es vivir el éxito Sí. que decías, tener un éxito en Madrid o en Barcelona o donde sea y luego volver a San Sebastián, también saber administrarlo, Sí, ¿no? En sí. una industria tan endogámica. Además con La Oreja, con lo que nos pasó, ¿no? Quiero decir que Claro, pero tan con La endogámica, Oreja, con tantos cambios, y trabajando en una compañía que llevamos toda la vida con la misma compañía, La Oreja, pero bueno, La Oreja ocurrió 10 años después de nacer, el cambio de Amaya por Leire, en la que fue muy duro y no se vive todos los días el cambio había vivido lo de tanto en M-Clan como en Duncan Du, que algún miembro importante o compositor o menos importante se fuera de las bandas, pero hombre, la cantante, la imagen que se fuera del grupo y que el grupo siguiera sin la cantante, cambiándola, y que luego fuera también, y hayan pasado otros 10 años y sigan, ahora comenzamos la gira por Estados Unidos con 18 ciudades, muchas de ellas van a estar en sold out enseguida, y que pueda tocar en tantos sitios en América, en Japón o en Europa, pues realmente me siento muy orgulloso de que eso haya funcionado, ¿no? No, pues sí, por de fuera se veía como una operación complicada. Complicada, ¿no? ¿no? Y además tuve la osadía de estar unos años trabajando con las dos partes, ¿no? Con lo cual, una vez que casi me vuelvo loco ya, dejamos que eso era imposible ya de seguir, aunque ahora he vuelto con Amaya y está haciendo cosas interesantes y volverá muy pronto otra vez a salir y a hacer cosas, porque es un torrente de ideas, y la verdad que la relación volvió después de los años, las cosas siempre suelen volver igual que con Juanra de los Duncan, tiene una relación excelente, y este domingo, que ayer tocaba Miquel en el Víctor Eugenia, un concierto maravilloso, estaba Diego como espectador, también estaba Juanra, y acabaron los tres en el camerino, y ahora con Amaya y con La Oreja pasa igual, con buena relación con Leire y con los chicos. Bueno, has viajado muchísimo por Latinoamérica, cosa que te admiro profundamente, porque yo he viajado muchísimo menos que tú y ya estoy quemado, o sea, que me imagino. Bueno, ¿tienes calculadas cuántas veces has ido a Latinoamérica, a México, por ejemplo? Te lo digo por aquí ha pasado gente, auténticas enciclopedias, que te dicen 53 veces. No, yo no sabría decirte, pero sí te puedo decir que cogía aviones más o menos, he estado muchos años cogiendo entre 110 y 120 aviones al año, por lo tanto llevo 40 años en este negocio, ya no cojo tantos, pero bueno, puedo haber volado 4.000 o 4.000 y pico aviones, ¿no? Por lo tanto han sido muchísimos aviones. Hay otros que han viajado más, algunos managers que conozco que han viajado más, porque yo luego, que ya te contaré, en el desarrollo del devenir, al aumentar mucho los grupos, decido cambiar un poquito como es el día a día de los grupos, no viajar con ninguna banda en concreto y realmente que tengan cada uno su personal assistant o personal manager y poder poner un poco la retaguardia, que no dejaba de ir para ver algunos conciertos o en parte de las giras, pero ya no viajo con los artistas. Bueno, pues eso lo hablaremos luego, porque claro, eso también entra en el plano de la confianza en ese assistant, porque ya sabemos. Sí, ya sabemos cómo funciona. Bueno, ¿alguna anécdota de Latinoamérica? Venga, alguna buena y alguna de estas chungas. Dices, joder, lo pasé realmente mal con esto. Hombre, la chunga sí, porque hemos tenido algún fallecimiento y han sido algunos momentos realmente durísimos, que la verdad, por respeto a la familia, pues con Duncan tuvimos un accidente muy grave en la que una persona falleció hace muchísimos años, y la experiencia de todo aquello fue terrible, la verdad. Durísimo para mí, porque estoy hablando del año 94 por ahí, y la verdad es que cambió un poquito el devenir aquellos años de Duncan, porque dejamos de hacer América durante un tiempo por lo duro que supuso aquel accidente. Y buenísimas, muchísimas, ¿no? Muchísimas. O sea, ver a los grupos que tú has empezado con ellos llenar estadios en Chile. Y el éxito, mira, el éxito, muchas veces pienso en cuando alguien me pregunta qué es el éxito. El éxito es poder haber estado, como has hecho tú, muchos años con los artistas, ¿no? El placer de seguir pasando décadas y años y éxitos, momentos que los artistas están más fuertes, otros que menos, y poder seguir con su confianza, ¿no? El ver muchos locales de América Latina y de todo, y de Norteamérica, los sitios llenos, y ver cómo funcionan y cómo disfrutan, y ver artistas como Miquel, que decíamos este domingo,
en que ha estado en sitios enormes, en plazas de toros llenas, en polideportivos de 10.000, 20.000, 30.000 personas, y luego sale delante de 500 personas en un sitio y sigue disfrutando como loco o dándolo todo, y que seguirá en los próximos 20 años encima en un escenario, ¿no? Para mí eso es el éxito, ¿no? Creer en lo tuyo, tengas el aplauso del público masivo o sea menos masivo, ¿no? Uh-huh. Y para mí el acompañar en ese viaje que nunca puede ser o que nunca es igual en todos los momentos de la vida de un artista, participar de esos momentos tan buenos o menos buenos, para mí eso es el éxito. Bueno, y volviendo a Latinoamérica y Getin, bueno, tienes ahora mismo oficinas allí, ¿no? Allí tenemos una oficina en México compartida con Paula Nerea, en la que tenemos absoluta libertad, pero nos lleva muchas cosas. También trabajamos con otras oficinas, pero tenemos la suerte de conozco a Paula desde hace muchísimos años, y entonces nos hace el desarrollo de muchos artistas allí, o de promotora de conciertos estuve con ella con la última vez que estuve, sí. Bueno, es una persona encantadora, sí. Una persona también para tener aquí, por cierto. Sí, porque es toda una historia, ha pasado por muchos, desde presidenta de compañía hasta que estuve en Sony en Chile, hasta de Booker en RLM, en Getin, hasta en muchas empresas. Bueno, en 2008 Getin pasa a formar parte del grupo Warner, te incorporas al grupo internacional con el que desarrollas artistas y conciertos en España, América Latina, México, tal. Getin pasa a formar parte del grupo Warner para desarrollar de manera conjunta artistas y conciertos en España, América, Estados Unidos, México, Argentina, capitales europeas, un montón de actividades. ¿Fue una decisión puramente económica o estratégica? La verdad es que fue una decisión muy difícil de tomar. Primero porque, como antes he contado, yo elegí, no elegí, me eligieron de alguna forma al cerrarme la puerta. Yo siempre estaba muy cómodo trabajando con Santi cuando en el año 90 montó Getin. Así estoy 18 años en la que las cosas nos van muy bien, crecemos mucho, hacemos muchas cosas, muchísimos conciertos. Pues era un momento difícil, pero me habían enseñado que en los momentos de tomar decisiones son los que te van bien, ¿no? Y que hay que intentar hacerlo cuando las cosas van bien y no cuando te van mal. Por lo tanto, fue una decisión difícil porque tuve alguna otra oferta en esas mismas fechas. Podía elegir. Cuando puedes elegir, pues entra esa confusión, no solo era económico, era para intentar vivir y poder desarrollar la empresa con muchas más garantías, ¿no? Estoy muy contento con la decisión que tomé, primero porque yo siempre creo en las personas. Siempre digo que casi todas las compañías son muy parecidas y solo cambian las personas. Por lo tanto, llevo ya 12 años con esta nueva forma de trabajo, en la que si tenían interés en que les gustaba cómo funcionaba Getin entonces, que era un poco esa independencia, sigo trabajando con compañías, con grupos que tienen otras compañías, en muchas compañías, algunas independientes, otras Universal, otras son en Sony, y la verdad es que no he tenido nunca ninguna cosa que me haya molestado o que me haya sentido presionado por algo, y si saben perfectamente que si eso ocurriese no sería yo. Por lo tanto, si aquello que les gustó a la gente de Warner fue la forma de trabajar de Getin, han respetado absolutamente la forma nuestra de trabajar. No, y además yo creo que estratégicamente ha sido perfecto, ¿no? Es el momento donde las compañías tienen que adoptar ese rol más 360, ¿no? Entonces de repente... Luego quizá al principio lo vieron un poquito raro, lo de Getin, ¿no? Porque había pasado algo así con otra compañía, algún otro management, pero no en discográfica, sino en otros grupos. Pero luego se demostró que a los años todo el mundo iba incorporando el 360, que ya no eran discográficas, sino eran empresas de música, eran compañías de música. Por lo tanto, no estábamos tan descaminados, ¿no?, cuando hicimos este movimiento. Bueno, y también, aparte, después montas tú una compañía, InSamuel Records, sí, que sacas a grupos emergentes de San Sebastián. Esa idea también era una forma de responder a que las compañías estábamos generando esa historia 360. Sí, yo también creo que algunas cosas que no podía colocarlas en las disqueras era un poco una salida de intentar buscar algunos artistas que no podían encontrar esa oferta que pudieran hacer compañía e intentar ayudarles en ese camino, ¿no? Luego lo hemos dejado porque ahora estamos viendo que hay otra forma de autogestión y otra forma de buscar con los grupos, y realmente
creo que ya es necesario ese empuje que tuvimos en algunos años con algunas bandas, ¿no? Pero sí me ha servido un poco para los últimos años dar un vuelco a lo que ha sido Getting y fichar a 8 o 10 artistas nuevos que hemos fichado en los últimos 3 años, artistas emergentes, artistas jóvenes, en los que estoy muy contento porque además está funcionando muy bien, están vendiendo muy bien tickets, están vendiendo muchas fechas, están algunos empezando a moverse fuera de España, por lo tanto hemos vuelto un poco a reinventarnos otra vez y a generar otra vez un buen movimiento de 6, 8, 10 bandas nuevas, ¿no? Que es complicado porque, bueno, acostumbrado a llevar a grupos que venden muy complicado, sobre todo el fichaje, porque al final hay que acertar en ese fichaje y estoy muy contento de las bandas de Neil Moliner, de Arnau Griso, de Marlon, de todas estas bandas. Bueno, algunos de estos Marta Soto, que algunos están llenando el Wizzing ya, vamos, o sea, lo de Arnau y Griso, que es algo, vamos, me parece, o sea, que está muy bien, pero vamos, que Sí, están y Neil igual, y Marlon también, y Cincinnati igual, otra banda nueva también que estamos llenando la BAT, ya está con meses de antelación, tocando en toda España con todas las entradas agotadas. Pero quiere decir que sí hay un movimiento de bandas que no tienen disco en la calle, algunos sí y otros no, y están teniendo una recepción muy buena en redes, en digital, con sus fans y vendiendo y llenando los locales, ¿no? Totalmente, es un momento, la verdad es que todo lo que tiene de extraño lo tiene también de excitante, ¿no? Porque sí. Al final es grupos con una canción que avanzan 20 casillas. Que les ayuda a crecer más rápido, otros el crecimiento... porque el crecimiento tiene que ir paulatino y tiene que ser conjunto tanto de creativo y de talento y de vale, pues todo eso también con otras partes de la banda, de ese crecimiento personal que tienen que tener las bandas para poder ese talento encauzarlo y manejarlo, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿y cómo ves la industria musical, discográfica en general y el management en particular? A ver, yo creo que la industria está en un momento, como tú decías, en que hay promotores por todas las esquinas, hay managers en todos lados, las discográficas sale cualquiera, todo el mundo es un inútil, los discográficas te ves los chavales y las discográficas no valen para nada, los managers no valen para nada, los promotores no hacen más que tal. A ver, yo creo que hay que tener un poco tranquilidad y saber que hay un trabajo detrás, tanto de los sellos como de las promotoras, del management. Hay buenos, malos y regulares, como lo ha habido siempre, como lo habrá. Pero, hombre, yo creo que hay gente que llevamos muchísimos años aquí y yo creo que el éxito, como antes decías, sería extrapolable a cualquier otro que se dedica en el negocio. Cuando llevas 20, 25, 30 años, será por algo, ¿no? Los años... quieren decir mucho, porque esto, si lo llevamos a las bandas, pues es lo mismo que tener un éxito de una banda en un single o llevar 30 años teniendo éxito, ¿no? Yo creo que es un momento muy interesante, que está cambiando todo, va muy rápido todo y tendrá que volver o tener un tamaño en el que podamos controlarlo, porque tengo la sensación de que tenemos más oferta que demanda, ¿no? Por lo tanto, funciona casi todas las cosas, pero no sé si cuántos conciertos, cuántas entradas a la venta puede haber en España hoy, ¿no? Y somos uno de los países que más, como sabe todo el mundo, que más festivales hay en toda Europa. Creo que tenemos más de 1000 festivales. Sí, luego hablaremos de esto. Por lo tanto, no sé, quizá tenga que redimensionarse todo y irse a un punto. No creo que a todo el mundo le guste la música tanto como parece, y ojalá que si le gusta. Es verdad que se consume más música que nunca, pero vuelvo a decir que creo que pasará algo y tendrá que pasar algo en esta pequeña locura que estamos viviendo estos últimos años. Bueno, ha sido, pues eso, acuérdate, hace 10, 12 años parecía lo de la autoedición, ¿no? Sí. Todo el mundo ya no hace falta nadie y tal, sí. Hasta que los grupos se dan cuenta que, coño, claro, hacer la autoedición tengo que contratar a un promotor, tengo que contratar tal, esto, ¿no? Contratos, el otro, etcétera. Claro, al final es joder, buscar a alguien que me financie un poco la historia, tal, esto. Charlie dijo una cosa que me parece sensacional, que dijo eso, pues que las compañías, si lo aplicas al management, a todo, han dejado de ser imprescindible, pero son necesarias. Sí. Es decir, al final es lo que dices, ¿no? Aplicar tu know-how, tu experiencia en cualquier proyecto. Yo respeto mucho a la gente que lo quiere hacer diferente, y hay cosas que están haciendo distintas, porque además algunos o todos que intentamos estar un poco al día de muchas cosas, la velocidad que vamos, por mucho que corramos, vamos tarde. Por lo tanto,
hay chavales haciendo cosas muy interesantes que es normal que se las hagan ellos mismos, pero hay otros que por su forma de ser necesitan otro tipo de ayuda. Por lo tanto, no vale todo para todos. Exacto. Y que hay que saber que algunas bandas necesitan más la ayuda en algunos campos y otras bandas en otros, ¿no? Por lo tanto, este rollo de que todo el mundo puede hacerlo así y que toda esta democratización de Internet iba a venir muy bien para cualquier banda, pues no. Siguen las bandas teniendo sus dificultades de marketing en digital y sabiendo que sacar la cabeza es muy difícil, y hay otras que aciertan con la canción. Y hay una cosa que suelo decir a las bandas, es que cuando las cosas suelen ocurrir será por algo cuando ocurren, ¿no? No intentes anticipar aquellas cosas que van a ocurrir porque es que no estás preparado para ella, ¿no? Entonces, a veces hay que estar preparado con las canciones. Muchos artistas me vienen y me dicen que esa canción o ese single es el mejor que habían hecho en el mundo, y a los 4 meses me están diciendo que no les gustaba nada lo que han hecho, ¿no? Por lo tanto, va todo tan rápido que hay que mantener un poquito la calma. Totalmente. Bueno, eres una persona muy activa en asociaciones como Arte o APM. ¿Crees en este asociacionismo? Porque, bueno, aquí estoy viendo distintas versiones, ¿no? A ver, yo creo que el viaje merece la pena aunque la meta no se llegue nunca, ¿no? Y aunque no sepamos a veces muy bien cuál es la meta, ¿no? Yo sí creo en el asociacionismo. Yo sí creo además en este contacto. Yo creo que estar asociado con compañeros, y poniendo el ejemplo de la APM, ¿no? La creamos 13 personas, 13 empresas, y hoy somos más de 76 hace 20 años, ¿no? En el año 2000. Hubo un intento en el año 83 que creo que no llegaba a 10 personas, en la que estaban los históricos como Gay, Neo, Pino, Rosa, Tito Ramoneda y Getting. Éramos poquito más y no llegamos a cabo a montarla, y 7 años después se pudo montar la primera asociación con 13 miembros. Y hoy somos 70 y tantos, hemos dado pasos importantes, hemos aprendido todos unos de otros. Yo creo que el viaje merece la pena, aunque sea ponerte delante de un café y de intercambiar opiniones y sensaciones. Estupendo. Bueno, y ahí Getting, ¿cómo lo ves? ¿En qué punto se encuentra? Hablas ahora esa reflexión que habéis hecho también al nivel de, pues eso, de lo que los artistas viajen con un asista. Bueno, ¿cómo lo ves? Formas, al final, vives también este momento de transformación del negocio y también afecta directamente, claro, ¿no? A la persona, ¿no? Como antes he dicho, todo, como decía muy bien Corleone, todo es personal, ¿no? y bueno, a ver, es que todo afecta, ¿no? Y entonces estoy dando un cambio a la empresa como he contado antes, de traer unas bandas nuevas en las que todos tienen assistant y todos tienen manager personal o personal assistant, para que tengan mucho más cercanía en la forma, el día a día de los artistas. La oficina cada vez es más fuerte en la capacidad de poder hacer muchos conciertos, en poder llegar a otros lados, en temas contractuales, en temas de seguros, en temas de otros países. Y esto da seguridad, porque la gente a veces no ve que, como antes hemos contado, se viven situaciones complejas, ¿no? Y evidentemente, si tienes las cosas bien hechas, puedes más fácil salir adelante con esos problemas que si no eres una empresa consolidada y con las cosas bien hechas, ¿no? Pues cumplimos el 30 aniversario en el 21 y esperemos celebrarlo trabajando con muchas bandas, como promotora, haciendo muchas giras con artistas que respetamos, algunos de la oficina, otros que no son nuestros, que nos agrupamos con otros socios, con otros amigos y socios, para hacer giras muy importantes, como las que estamos haciendo, José Luis Perales, o hemos hecho un montón de ellas, la Sabina y Serrat, y muchas más, ¿no? Por lo tanto, ahí vamos a seguir haciendo cosas conjuntas. Creemos que es una época en la que es de juntarse con más gente, de intercambiar opiniones, lugares, sensaciones, personal, conocimientos, incluso el talento, y salir adelante. Es muy excitante la situación. Creo que se va a vivir unos cambios, y estamos viviendo unos cambios rapidísimos en los que nos vamos intentando aprender a adecuarnos a los tiempos nuevos. Pero una canción es una canción. Y hace 30 años lo importante era la canción. Sí. Y yo creo que volvemos a decir que lo más importante es la canción. Sí. Una buena canción es una buena canción y una mala es una mala. Totalmente. Yo siempre digo que al final toda la transformación que ha habido en todo tal, lo que está claro que afortunadamente sigue primando y mandando la música sobre todas las cosas, ¿no? Y otra cosa, una anécdota. A mí cuando Santi Ugarte me dijo en el año 81 que iba a empezar a trabajar en Tiburón, me dio una tarjetita que todavía la tengo, que me puso que era el director de promociones. A mí me pareció aquello que fue uno de los momentos más felices aquella tarde, ¿no? Y al día siguiente, cuando empezaba a trabajar, me dio un cubo y una brocha, ¿no?
Y aprendí que eso era ser director de pegar carteles, era en aquellos tiempos lo que hoy era un director de promoción, ¿no? Era ir a las radios, pegar la brocha, pegar carteles, y así empecé, ¿no? Pegando carteles, haciendo carga y descarga. Con tu tarjeta de director, eso sí. Tarjeta de director, que me hizo mucha ilusión y que la mantengo, pero evidentemente he dado todos los pasos de ese conocimiento de este negocio que es desde productora, promotora, management, discográfica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estas son preguntas, ya sé que son complicadas. Si tuvieras que elegir 3 hitos importantes en tu carrera, quedarte con 3 cosas. Pues conocí, hice, lo que sea. Pues uno de ellos, el que ya he repetido antes, el seguir teniendo una amistad con muchos de los artistas que he trabajado. Una buena amistad. Después de 20 y 30 años, te puedo asegurar que es difícil. Otra, tengo un hito que es aquel concierto que hicimos por el primer estadio en San Sebastián. Se había inaugurado el Estadio Anoeta y fue Pink Floyd, uno de mis grupos favoritos. Y la verdad que el año 94, ver aquel estadio con 35.000 personas, en la hierba con Neo al lado, y viendo la que se había montado y solo se había tocado en Barcelona y Donosti, pues la verdad que fue una bomba, ¿no? Y luego, sin ninguna duda, cuando me entregaron el Tambor de Oro. Soy donostiarra, me dieron el Tambor de Oro en la ciudad en el año 2006, que es el mayor galardón que te pueden dar. Lo disfruté mucho, me ayudó mucho Martín Berasategui, que lo había tenido el año anterior, que es un buen amigo, y la verdad que verla a mi madre, y mi padre había muerto unos años antes, y ver a mi madre allí, a mi familia, a mis hijos que eran pequeños, y a mi compañera, mujer, madre de mis hijos y todo, y novia, que sigue siendo después de 25 años, pues me ayuda muchísimo, que no he hablado de ella, pero evidentemente en esta carrera que he pasado tantos días fuera, si no tengo una persona al lado que me sabe que poner al lado, porque una vez que llegué hace muchísimos años con un maletín lleno de dinero a casa, que en aquella época teníamos dinero y llevábamos dinero, pues me bajaba a la tierra rápidamente, diciéndome que me tocaba fregar los platos, y era una buena respuesta a esos subidones que teníamos de después de un concierto, con todo un maletín, de una buena respuesta del público y con un subidón que no podíamos parar, ¿no? Como meter un gol en el último minuto en un partido, ¿no? Bueno, el Tambor de Oro, que es muy recurrente cuando investigas en tu vida en Internet, y además es muy bonito, ¿no? Porque hablan que fue por unanimidad, ¿no? O sí, sea, que sí. guay. Bueno, y aquí te meto en otro compromiso. 3 artistas con los que has trabajado, si tú tuvieses que quedar con 3 carreras, y si quieres, di 7. No voy a ser más fácil, no voy a hablar de... Mira, si hablara de los artistas con que he trabajado, no podría decir 3, diría muchos, y a todos pondría alguna cosa que me ha marcado. Algunos me han marcado, pero no voy a hablar de, si quieres, de los 3 artistas que han trabajado en la oficina. Voy a hablar de 3 artistas que no han trabajado en la oficina nunca. Porque podría hablar de Dani Martín, porque la admiro un montón, pero estuvo como booking, fuimos el booking del Canto Loco, por lo tanto no voy a decir. Mira, Radio Futura, diría uno, sin ninguna duda, porque es uno de los artistas que me marcó en aquella época. Otro sería Gabinete. Y el tercero, sin duda, serían Los Jam. ¿Y por qué Los Jam? Porque era mi grupo favorito y llegamos a anunciarlos en el Velódromo Anoeta. Y justo cuando lo anunciamos y hicimos los carteles, la pegada, se suspendió la gira europea y no pudimos conseguir, así como los Clash había tocado en el Velódromo Anoeta un tiempo antes, Jam no pudo hacer Velódromo, y para mí eso fue un hito negativo importante. Bueno, y si hablamos de decepciones... Hombre, había algunas decepciones de personas, evidentemente, como ocurre nos habrá ocurrido a todos. Sobre todo algunas personas que se han creído que este negocio han sido homófobos, gente muy de extrema derecha que ha estado en este negocio mucho tiempo, gente que era machista, que era maltratador. O sea, he visto cosas en los años 80 realmente que no sé cómo hemos podido aguantar, ¿no? Eso ha sido lo peor que he visto en este negocio, porque era un negocio que parecía moderno y estaba lleno de gente muy poco moderna, ¿no? Y gente, de la verdad, de dudosa calidad humana. Eso ha sido lo peor, ¿no? Llevarme algunos chascos con gente
con algunas reglas que para mí son elementales. Puedes tener cualquier idea política, puedes tener cualquier forma de pensar, de religión, pero hay algunas líneas que no se pueden pasar, ¿no? Y es la de falta de respeto. Y la verdad es que sí he visto en algunas, y voy a decir, no en artistas, sino mucho más en algunos dirigentes en una época en que parecían... He visto algunos managers y algunos representantes de discográficas creerse más artista que el artista, ¿no? Y la verdad es que eso ha sido porque en el fondo somos unos trabajadores de la música, como puede trabajar con la suerte de que nos pagan más que a otros y que estamos mejor. Entonces tenemos una vida en algunos puntos mejor que otros, pero realmente decepcionante ha sido algunas formas de entender que tienen el éxito algunos, ya no solo artistas, que también, sino algunas personas que rodean a los artistas. Bueno, ¿y quién han sido tus referentes en el mundo del management y los promotores? A ver, de promotores, como sin ninguna duda, serían Santi Ugarte, Guy Mercader y Neosala, sin ninguna duda, ellos tres. Lo aprendí todo de ellos, cada uno en su época. Primero Santi lo pongo porque el que me dio la bendición fue él, y creo que era un portento como persona y como talento. Y luego aprendí mucho de Guy las primeras épocas, aquel Guy de los años 80, y luego Neo, que me parece como promotor una bestia, vamos. Y luego como management la referencia fue Rosa muchos años. Yo empecé a trabajar viendo a Rosa y por supuesto a Berry, que quizá Berry ha sido... Además, Berry me ha enseñado muchas cosas, que es que he conocido a Berry hace muchísimos años y hoy sigue siendo la misma persona después de 30 años en valores, en forma de actuar, en cuando te dice las cosas, en que no tienen que, con un apretón de mano van a misa, y la verdad es que esas personas no quedan mucho. Me olvidaré un montón y siento mucho olvidarme, pero ahora las primeras personas. Y luego ahora trabajo he encontrado una forma de trabajo que es con gente afín, como es Chris y Carlos de Riff, o como es Tito Ramona de Joan en Project, que estoy muy cómodo en esta unión que hemos hecho de trabajo y que la estamos extendiendo también a otra gente como a Juan Carlos de Valencia o a otra gente que estamos trabajando, y creo que los promotores ya, esta idea que había de promotores hace 20 años ha muerto, ¿no? Se trabaja mucho más en grupos, es grupal y es más fácil trabajar así. Y a nivel industria, en general, has trabajado con muchas compañías, con muchos directivos. Bueno, hay una persona que no he nombrado, que es para mí una referencia, y si le debo a alguien en aquello discurrir de los años, habría que hacer un capítulo aparte de una persona que es Alfonso Pérez. Alfonso Pérez ha sido la persona más importante para mí en esta industria, la persona que más música tiene dentro, que sabe todo, lo ha sabido todos los grupos, controla todo, está más enterado de todo. Para mí ha sido una referencia, y luego ha sido mi amigo, es mi amigo durante 30 años, y luego la persona que junto a ese momento que dije de los Duncan Du, de promotores que me ayudaron, yo no estaría aquí sin Alfonso Pérez. Alfonso Pérez apostó por mí en ese momento, que tenía una relación buena con Santi, y a veces no lo pongo tan pronto como Alfonso, porque sigue una persona muy presente en mi vida, y aparte que es más amigo que esto, ¿no? Entonces Alfonso Pérez ha sido una persona, y ha sido muy importante, y gracias a él, realmente una de las personas que gracias a él estoy aquí. Es la gran asignatura de este programa, a ver si lo consigo traer. He tenido tranquilo que ahora después de esto va a venir seguro. No, me encantaría. Bueno, pues nada, ya vamos a terminar. Y bueno, hablaste antes del tema de los festivales. Bueno, tú y yo hemos visto esa irrupción, ¿no? Y que ha transformado, ¿no?, tantísimo el negocio, sobre todo a nivel eso, pues las figuras de promotores, sí, como tú, a nivel de la música de salas, ¿no? Que yo creo que se ha escacharrado tantísimo. ¿Qué piensas de esta supuesta burbuja, de este supuesto boom? Mira, parecerá alguien que dirá, he tenido festivales, he participado de festivales, participamos de algún festival, pero yo soy defensor absolutamente de los conciertos, ¿vale? Porque están muriendo un poco los conciertos, esa idea que hemos hablado antes del triángulo, de otras ciudades que viniesen, que actuasen,
ver el show entero de un artista, verlo con gente que quiere ver a ese artista. Ahora es una idea un poco que vas a ver delante de 30.000 personas y hay 10.000 que no les gusta mucho ese artista, que están en primera. Unos esperan una canción, otros esperan al siguiente artista que viene detrás. Yo la idea de los festivales creo que es una idea buenísima, pero creo que también, como hemos dicho antes, tiene que volver a su espacio y a veces la música no es tan importante en los festivales como debería ser. Y yo un concierto lo más importante o lo único importante es la música, ¿no? Por lo tanto, yo estoy aquí porque me encanta la música, me emociono con las canciones, me veo conciertos, me veo los conciertos que no me gustan, para que veas hasta dónde puedo estar, me veo todo tipo de conciertos y no soporto la falta un poco de respeto que empieza a haber ante un concierto o ante el respeto que yo entiendo de ver un concierto, ¿no? Y esto viene un poco provocado por las masivos idea de ver a un montón de grupos aunque a algunos no le gusten, de festival, y que la experiencia sea tan importante o que la experiencia es tan importante. No, aquí lo importante para mí es la música. Estamos hablando de un tema que cuesta mucho hacer, de sentimientos, la música es emoción, y la verdad es que en muchos festivales o en algunos festivales se va perdiendo esa esencia que para mí es la música y se convierte en una experiencia. Ahora que todo el mundo habla de chorradas de estas que me parecen un poco gilipolleces, y que está muy bien que gente que quiera ligar vaya a ligar, pero que dejen a los demás ver los conciertos y que escuchar la música y emocionarte con lo que siempre nos ha gustado, que ha sido ver un buen concierto. Pues nada, suscribo tus palabras totalmente. Pues nada, la última pregunta, nos vamos de la música. ¿Cómo ves la Real Sociedad este año? Hombre, joder, te lo contestaría mejor el jueves, porque eso será señal de que estamos en la final en Sevilla, pero soy realista de pro, me gusta el fútbol, pero sobre todo me gusta la Real Sociedad, y estamos disfrutando un montón este año, y tenemos un campo que es una pasada, un equipo que juega muy bien, y que son chavales de 20 y tantos años con mucho futuro, y la verdad es que estamos disfrutando. Ahí voy con Miquel y mi hermano José Luis y mi hijo, y todos vamos juntos al fútbol, y la verdad es que disfrutamos muchísimo, y me parece que vamos a tener un año muy bonito. Qué bien. Bueno, yo soy del Atleti, pero la Real Sociedad siempre ha sido mi segundo equipo, por lo cual espero que también estéis en esta final. Bueno, pues nada, Íñigo, lo dicho, ha sido un placer recibirte y un placer poder decirte en persona lo mucho que se te respeta y admirar esta casa. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Bueno, cerramos una nueva edición de Simpatía por la Industria Musical. Apagamos las luces en el estudio Alfonso Santiesteban de la calle El Mirante, en esto que se ha convertido en algo tan estimulante como es Subterfuge Radio. Y nos vamos con alguien del que irremediablemente teníamos que hablar si a la historia de Íñigo nos referimos. Nos vamos con Mañana, de Mikel Erenchun. Adiós. Desenfundo mis palabras tan despacio como puedo viéndote. Leo propaganda del sol sobre tu cuerpo al atardecer. Aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú. Amanecer y verte anochecer, si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, cuando no sean noticia las canciones que escribí pensando en ti. Cuando mi contestador esté vacío de gente que no me amó, aparcado en el fondo de tus manos, empiezo a vivir. Vamos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor. Quiero verte amanecer y verte anochecer, si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van, siempre que
personas que no he conocido ni conoceré. Dejaré de hablar más alto para hablar más claro de nosotros dos. Hay mucho más de mí en ti que lo que queda dentro de mí. Iremos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor. Quiero verte amanecer y verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana.